a hablar a partir de este momento, como les habíamos prometido, con el titular de una de las oficinas recaudadoras más importantes que tiene nuestro país, la Dirección General Impositiva. Joaquín Serra, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, mucho gusto. Estaba leyendo hace algunas horas que se va a crear a nivel de la DGI una unidad de investigación de personas físicas. La idea es combatir básicamente eventuales evasiones entre las familias de altos ingresos, los más pudientes. ¿Hay una presunción de evasión de estas familias, Serra? No. Bueno, dos cosas. En primer lugar, efectivamente estamos creando una unidad para hacer el seguimiento y el control de las personas con patrimonios importantes y de ingresos muy elevados. ¿Cuánto es patrimonio importante e ingreso elevado? No tenemos un límite, pero aquellos que están en el 5 o 10% de la distribución. Ajá. ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, porque DGI tiene mucha experiencia de control y de fiscalización en las empresas. Hasta el año 2007 nuestro sistema tributario prácticamente estaba centrado en impuestos indirectos y sí, tenía una baja incidencia el impuesto a las rentas. Sí. Desde hace tiempo ya estaba planteado el crear una unidad de trabajo especializada en este tipo de controles y bueno, es lo que hemos efectivizado a raíz de lo que fue la información periodística de los denominados sí, Panama Papers. Sí. Ahí creamos una pequeña unidad de trabajo con 3 o 4 contadores y abogados a los efectos de poder hacer controles a este grupo o segmento de contribuyentes. Es un seguimiento específico, especial, un HH, como se llama en básquetbol, digamos, un seguimiento personal a estas ciudadanos que tienen esta capacidad contributiva alta. Sí, tenemos, de la misma forma que tenemos para las empresas, un área de grandes contribuyentes. Exacto, sí, donde la división esta controla las 340, 400 empresas que representan el mayor volumen de aportes a la DGI. Esas empresas aportan casi el 44% de la recaudación total y por consiguiente tienen una división que con sus métodos propios y bueno, con criterios de trabajo específicos orientados a ese grupo de contribuyentes que tienen características distintas que el resto. Y tiene una enorme significación en lo que es la contribución. Bueno, un poco lo mismo estamos haciendo a nivel de las personas físicas. Pero no es que existe una presunción de evasión o elusión por parte de estas simplemente personas. Que da la impresión que amerita el tener formas de trabajo e identificación de riesgos de evasión específicos para ese subgrupo de contribuyentes. Bien, hace no mucho, Serra, se pidió información sobre los consumos mensuales de unas 500 personas más o menos que habían adquirido sociedades en paraísos fiscales. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, estamos recibiendo la información de las tarjetas de los bancos. ¿Sí? En algunos casos hubo que hacer un pedido de aclaración porque hubo problemas en la información que nos proporcionaron, en la calidad del dato, no en objeciones a dar la información. Cuando tengamos toda la información, la estaremos procesando y es un ejemplo del tipo de acciones específicas que podemos hacer para ciertos grupos de contribuyentes. Las personas que tienen consumos muy significativos, es razonable que nosotros la controlemos contra sus declaraciones de impuestos, en especial el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. Pero no hay una información primaria sobre estas personas. No, todavía no. Todavía no, porque estamos trabajando en ello, lo estamos complementando también con otros datos que tenemos, información que dan los colegios privados, los clubes de la elite, digamos, adquisiciones de bienes suntuarios. Eso nos da la posibilidad de verificar en aquellos casos en los cuales hay inconsistencia entre indicios de capacidad económica y el pago de los impuestos, y es ahí que citamos al contribuyente. ¿Está funcionando bien? ¿Está fluyendo la información que viene o que le llega a la DGI, por ejemplo, de los colegios privados, como usted citaba, o de determinados centros deportivos? Sí, bueno, es otro de los motivos por los cuales creamos esta unidad, para que haya un área específica de la DGI que sea responsable de hacer el seguimiento de que todos los obligados están aportando las distintas declaraciones informativas. Inicialmente hubo colegios, por ejemplo, que decían que se negaban a otorgar la información. Eso no ha pasado, no ha habido un planteo formal. Bueno, hubo un recurso que se planteó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que falló a favor de la DGI. Bien. Pero quiero decir el fundamento, porque se entiende que la DGI, para poder garantizar la recaudación de los tributos, precisa información de terceros para poder contrastar
la razonabilidad del pago de los impuestos. Si no se contara con esa información, serían muy difíciles los controles. En aras justamente de mejorar esta información, es por eso que se va a crear este sistema de georreferenciación a nivel de la DGI, que en principio, le pregunto, ¿a partir del año que viene se instrumenta? Sí, estamos en tratativas con Mides, que ya cuenta con un sistema de información georreferenciada, a ver si podemos adaptar el sistema que ellos están utilizando. El uso sería distinto, ellos los utilizan para identificar los beneficiarios de sus políticas sociales, y también para analizar la focalización de ciertos servicios que hay que dar en el territorio. ¿Y para la DGI, en el caso nuestro, sirve? el fin sería otro, tendría básicamente el cometido de verificar la calidad del dato del domicilio del contribuyente. Es bien importante que ese dato sea preciso, porque es allí donde tenemos que comunicar notificaciones, bueno, toda la comunicación con la persona, y donde también podemos hacer el primer control primario de la razonabilidad de la empresa que se está inscribiendo en DGI. Le pongo un ejemplo. A ver. No sería razonable que una empresa se inscriba en un terreno baldío, o que un emprendimiento industrial se fije domicilio fiscal en el 7º piso de una torre, por ejemplo. Entonces, eso evita que empresas que se inscriben de manera fraudulenta puedan generar documentación que después se utiliza para la venta de facturas o otras modalidades. Este primer control apunta a evitar ese tipo de riesgos, es un elemento más de lo que nos va a ayudar a controlar esos riesgos, y también nos va a dar información analítica para poder analizar ciertos giros de actividad, los controles si los estamos distribuyendo bien en el territorio y demás. Bien, ¿qué pasó con los controles a las sociedades panameñas constituidas por el Mossack Fonseca? Bueno, nosotros a raíz de esa información periodística hicimos un operativo de control que incluyó la visita a casi 32 estudios jurídicos y contables, en los cuales solicitamos información de qué personas físicas habían adquirido sociedades en paraísos fiscales, no solo en Panamá, sino en otros. Obtuvimos datos de 500 personas físicas, algunas de ellas ya fueron citadas, algunas su situación contributiva era correcta y no hubo ningún problema. En otros casos tuvieron que reliquidar impuestos. ¿Por cuánto? Y en promedio 1 millón de pesos por persona física que fue citada. ¿Y cuántos fueron citados? Y unos 15 personas por ahora. 15 millones de pesos, entonces. Sí, eso es lo que vamos generando recaudación hasta el momento. Las sociedades panameñas también se pueden haber utilizado en combinación con sociedades locales para tramas un poco más complejas de evasión. Cuando detectamos indicios de esas situaciones, esos casos los hemos pasado lo hemos sacado de este grupo de control de las personas físicas y han pasado a los equipos inspectivos. Y estamos analizando algunas situaciones de esas. Bien, Serra, ¿cuánto han caído los niveles de evasión? Porque uno tiende a suponer que en momentos donde la economía está relativamente planchada, la propensión a no pagar aumenta. ¿Ustedes tienen valoraciones y perspectivas de justamente los niveles de evasión, cómo son y cómo serán? Sí, generalmente esto se va midiendo el pasado, es muy difícil tener en el momento una... las mediciones que ha hecho la DGI son conocidas. En el año 2000, fines del 2000, la evasión en el IVA rondaba el 44%. Las últimas mediciones, que tienen un par de años, ubicaban la evasión en el orden del 15%. ¿Es el óptimo? ¿Es el nivel óptimo? Es un nivel casi el mejor de América Latina y comparable con el que tienen los países europeos o desarrollados. Nuestra preocupación de cualquier forma es constante. Es cierto que cuando hay menor actividad económica o la economía se desacelera, podría haber una mayor propensión a evadir. Por eso nuestros esfuerzos de control los estamos intensificando. ¿Eso forma parte o lo tuvieron en cuenta a nivel de firmar el compromiso que con el MEF? ¿La posibilidad de que aumente la evasión? No, en el compromiso de gestión para este año, la recaudación comprometida de la DGI es similar a la comprometida en el año anterior. Se toman una serie de indicadores de referencia de la actividad y de los precios. Sobre eso se fija un objetivo nominal de recaudación
y se espera que a ese monto se le agregue, el año pasado el objetivo era obtener un 0,2 más del Producto Bruto Interno de recaudación. Por eso le llamamos que es una meta de mejora de la eficiencia. Bien. Este año tenemos un objetivo similar. ¿Va a empezar a cobrar el impuesto a primaria en 2018? Sí, estamos coordinando ya con la gente que cobra el impuesto a primaria, a los efectos de que sea un proceso lo más normal posible y sin ningún tipo de dificultades. No el año que viene, el siguiente. 2018. Ajá. Ya el año pasado cobramos el impuesto a los bienes rurales. Sí. Ahí se había estimado una recaudación del orden de los 400 millones de pesos y DGI logró eso y un poquitito más, o sea que pudimos cumplir con la meta asignada. Bien, ¿qué va a hacer la DGI con Uber? ¿Han tenido contactos con Uber? No, Uber es una empresa que se dedica a la intermediación del transporte de personas. Sí. El transporte de personas está reglamentado en Uruguay por los gobiernos departamentales. Son ellos quienes tienen que definir qué tipo de reglamentación le van a exigir. Nos parece que primero hay que resolver eso y bueno, en segundo lugar habrá un tema tributario que resolver. Está bien, pero ¿qué pasa con los meses en los que ha trabajado ya Uber? Bueno, ahí los choferes, los conductores, debieran haber pagado según el nivel de facturación que hayan realizado en el régimen general, sino en el régimen de pequeña empresa o incluso en el de monotributo. Quienes quisieran, los conductores ya se pueden registrar en cualquier momento. Todos aquellos que no se hayan registrado y no hayan pagado sus impuestos, ahí emerge una deuda de la cual es responsable Uber. Tenga presente que desde el 1 de enero de este año rige una norma que establece que las aplicaciones que medien en el transporte de personas y en algún otro tipo de servicios son responsables del incumplimiento tributario en que incurran los prestadores del servicio. Quiere decir entonces que la DGI le va a cobrar a Uber desde el 1 de enero hasta acá, hasta En que se principio, regularice. Son los responsables. Hay una cuestión de economía razonable, obviamente hay un número disperso y atomizado de contribuyentes. No le van a caer a los choferes, le van a caer a Uber. Vamos a cobrarle a Uber. ¿Y cómo van a hacer? Bueno, pensamos que estos son aspectos que si Uber es cierto, como lo está planteando, que tiene voluntad de regularizar su situación, tendrá que plantearlo. Si no lo plantea, nosotros tenemos la posibilidad de determinar los impuestos y exigirle la responsabilidad que tiene. Y si Uber le dicen, está bien, nos regularizamos, ya sea por monotributo o pagando la tasa mínima de IVA, como se ha dicho, pero a partir de ahora, no me cobren desde enero hasta acá. Determinaremos los impuestos y iremos por oficio ante la justicia a pedir las medidas cautelares que correspondan para garantizar esos impuestos. Hasta ahora no se ha tomado ninguna medida preventiva. Pienso, por ejemplo, usted no me va a decir sector tributario, está bien, pero por ejemplo, la eventualidad de un embargo preventivo, ¿puede la DGI? Con ciertos requisitos previos puede, hay cosas que ya hemos hecho. Entonces, por ejemplo, ya eventualmente están pensando en un embargo preventivo de Uber. Es una posibilidad que no descartamos. Bien. Serra, inconsistencias en las declaraciones de los IRPF. ¿Han constatado cuántas? ¿En qué monto? No, en estos momentos estamos en la campaña, en la recepción de las declaraciones juradas. En estos días están terminando de asistirse las personas cuya cédula termina en el dígito 8. Sí. A partir de pasado mañana comienza a atenderse a quienes su cédula termina en el dígito 9 y después hay 2 o 3 días para que las personas, los atrasados, completen la declaración. A partir del 30 de agosto comienza el calendario de vencimientos. Quienes tengan un saldo que pagar pueden pagarlo en 5 cuotas. ¿Cuántas van? Porque se manejaba un número de en torno a 75.000, 5.000 más incluso que las del año pasado. Sí, bueno, porque lo hemos ido midiendo a lo largo del tiempo. En realidad ahora andamos ya más en 200 y pico de mil declaraciones recepcionadas, un poquito más que el año pasado, pero no muy significativo. Vamos a andar en una cantidad similar a la del año 2014. Respecto al control, sí, nosotros los controles los hacemos hasta diciembre, hay tiempo para pagar la última cuota de los saldos. Los controles los hacemos en el mes de marzo, abril.
hacemos lo que llamamos una gestión masiva de información, y en el caso que haya personas que hayan estado omisos en presentar la declaración o que habiendo presentado la declaración no hayan cancelado las cuotas a las que estaban obligados, bueno, nos comunicaremos con ellos y los citaremos para que cumplan con las obligaciones. Bien, se me está terminando el tiempo, pero le quiero preguntar por una deuda que arrastra hace algunos años por las importaciones de derivados del petróleo. Desde el 2007, ANCAP con la DGI, sé que de alguna manera además se han licuado, pero hoy por hoy las cuentas entre ANCAP y la DGI, ¿cómo están? ¿Están a favor de la DGI? No, la situación es así. ANCAP, al igual que cualquier empresa que importe, en el momento de la importación tiene que pagar el IVA. Exacto. Y el anticipo del IVA. Exacto. Hay algunos productos que antes estaban exonerados, a partir de 2007 están gravados. Gasoil y algunos gases. Están gravados una tasa del 22% más un 10% del anticipo. Quien tiene que cobrar esos impuestos en el trámite normal, en realidad es en la aduana que se cobran. Son impuestos internos, pero que se recaudan en el momento de la importación. Es una medida que viene de mucho tiempo atrás a los efectos de simplificar los trámites de los contribuyentes. Lo que ocurrió es que hubo algunos casos, algunas operaciones que no fueron documentadas en el momento de realizarse. Entonces, ahí en principio no se habría dado en fecha el pago del IVA importación y el anticipo. ¿Qué ocurre? Una vez que el combustible o el gas se introduce al país, ANCAP rápidamente lo comercializa. Al comercializarlo, factura en sus ventas el IVA. Exacto. El IVA, cualquier contribuyente puede, en el momento que presenta la declaración de impuestos de sus ventas, descontar el impuesto de los anticipos. Si se verificara la situación en la cual la ANCAP hubiera facturado todas las ventas y hubiera omitido pagar anticipos en algunas operaciones, lo que hay es un desfasaje en las fechas de pago, que en principio se sancionan con una multa. A los efectos de poder determinar si esta es la situación, DGI está haciendo una inspección en ANCAP, controlando todas y cada una de las operaciones, verificando los montos, las cantidades, las fechas, para determinar si ese desfasaje se produjo y en el caso que se haya producido, cuál es el monto de las sanciones que corresponde aplicar. Desde el 2007 para acá. Desde el 2007 a la fecha. Bien, le hago la última. Con respecto al sector primario, los productores, yo leía por allí que se había suspendido el certificado único de vigencia anual a unos 800 productores agropecuarios. Estaban omisos básicamente los contribuyentes en cumplimiento de sus obligaciones. Hoy por hoy, ¿cómo es la situación? Bueno, anualmente renovamos el certificado de vigencia anual y hacíamos determinados controles. En esta oportunidad incluimos a los controles habituales un control del volumen de las retenciones que los productores, que este grupo de productores había tenido a lo largo del ejercicio anterior. Cuando un productor tiene ventas que superan determinado límite anual, debe pasar al régimen de IRAE, o sea que tiene que empezar a documentar las ventas y las compras y por la renta neta paga el IRAE, o sea un 25%. Exacto, sí, como impuesto a la renta. Hubo algunos casos que, según nuestra información, el productor debiera haber pasado el régimen general y no lo hizo. ¿De cuántos productores? Bueno, eran 800 en los que encontramos esta inconsistencia. ¿Pero el número actualizado lo tiene? No tengo la fecha, lo que sé sí la casuística que se fue dando. Hubo en algunos casos que había errores de información, porque muchas veces el agente de retención cuando declara los montos que le retiene un productor, por ejemplo, no modifica el número de RUT en el formulario y le atribuye compras a otro productor, por ejemplo, que después da un nivel de venta superior al real. Bueno, en ese caso el productor lo que tenía que haber hecho es ir a la oficina, aclarar la situación, pedir que el agente de retención corrija la información y no hay ningún problema. En otros casos hubo productores que sí, que al tener el certificado vigente suspendido, tomaron, que a su vez se los comunicamos por correo electrónico, simplemente corrigieron las declaraciones y pagaron lo que corresponde. Y hay otro grupo que aún está omiso. En las próximas semanas va a haber operativos de control en el interior del país donde vamos a estar controlando a aquellos contribuyentes que no regularizaron la situación. ¿Cuántos son aproximadamente? Hoy no tengo la información exacta
de cuántos son, pero ese grupo va a ser controlado. Bien, Serra, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, y le ponemos punto final entonces de esta manera, José, si te parece, con esta novedad, ¿no? La posibilidad de que se tome ya alguna medida, por ejemplo, con la aplicación Uber. Exactamente, y bueno, por lo menos ha manifestado Uber que tienen la intención de regularizar por lo menos lo que a ellos corresponde en toda esta historia, ¿no? Exactamente. Nos vamos, nos reencontramos el lunes que viene. Que pasen muy bien, ¿eh? Chau, chau.